buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de hoy, despido por embarazo. Situación que viola el derecho al trabajo y por tal motivo contaremos con la presencia de Joyce Carol Satka, doctora en Economía en Jurisprudencia, que nos hablará de la perspectiva sobre el marco regulatorio laboral. Asimismo, Dafne Cuevas, directora ejecutiva de la Organización Civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, vendrá a platicarnos del trabajo de incidencia legislativa. Finalmente, la agenda internacional, que sucede más allá de nuestras fronteras. Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, con los detalles. En esta ocasión, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED y titular de este espacio, no nos acompañará, pero en su ausencia recibimos con enorme gusto y cariño a Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. ¿Cómo estás, Margarita? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Yasmín, doctor Volowski, ¿cómo están? Bien, muy contentos de abrir este espacio con ustedes el día de hoy, como todos los miércoles, con un tema que parece mentira, pero a estas alturas todavía estamos viviendo esta discriminación hacia las mujeres embarazadas. Sí, muy frecuente. Nada más con contarles que en COPRED la primera causa de despido de quejas por discriminación, de quejas y reclamaciones por discriminación, es por esta causal, despido por embarazo. O sea, es donde llegan más quejas. Sí, es la causal por la que llegan más quejas, pero no recientemente, o sea, desde 2013, desde que el Consejo recibe quejas, ha sido la primera causal. 2013, 14, 15, 16, ¿no? Y vamos ahora, y cada año además van muchas más, ¿no? Van aumentando. Van aumentando porque además, por un lado, damos a conocer que creo que es muestra de la efectividad del trabajo que hacemos, pero también demostrar que es necesario denunciarse, de la cultura de la denuncia, ¿no? Sí, que en un principio tal vez no iba más gente porque no sabía que existía el COPRED y que no existía, que no sabía que puede defenderse y que puede proteger, ¿sí? de esa forma de discriminación. Y hay, en este sentido, el indicador de aumento de casos pues es todo lo contrario de que nos dé una mala señal, ¿no? Sino que la gente está teniendo como esta cultura de denunciar, y en este caso, como en todos los demás de discriminación, es muy importante porque ya nos hablarán nuestras invitadas sobre la problemática respecto al acceso a la justicia laboral, o sea, cuántas mujeres a las que les pasa esto realmente acceden a la justicia, y una dimensión de acceso a la justicia es acompañar, además de la vía laboral, pues por la vía de discriminación, ¿no? A ver, ¿qué tiene más problemas? ¿El que se embaracen y las despidan, o el que les hagan un contrato donde diga que no se pueden embarazar, o que lleguen, las contraten y les digan, estás embarazada, no te puedo contratar? Pues mira, hay muchas prácticas, malas prácticas en la esfera laboral en torno a la decisión de una mujer por ejercer sus derechos reproductivos, ¿no? Por ejemplo, como dices, primero la prueba de embarazo cuando te voy a contratar. Exacto. ¿No? Luego, en otros espacios se acostumbra, tiene esta mala práctica de firmar una carta en blanco por lo que sea, ¿no? Tú me firmas una carta en blanco y tal, que puedo utilizar como para redactar una renuncia por cualquier motivo. Una de ellas muy frecuente es el embarazo. También hay una cuestión de, bueno, no te corro, ¿no? Pero te la hago muy difícil. Por ejemplo, casos que han llegado a COPRED en términos de, pues empiezo a cambiarte tus funciones en cuanto a algo que implica un esfuerzo físico, sí, claro, que es más demandante en ese sentido. O te pongo otros horarios, o empiezo como con dinámicas de acoso laboral, o nada más no te asciendo, ¿no? Cuando ya cumplías con todas las calificaciones para que te ascienda, o te relevo de ciertos proyectos de espacios de toma de decisión. Es decir, que dependiendo de la naturaleza del trabajo que se tenía, hay diferentes prácticas que empiezan a generar un entorno en el que se vuelve complicado, ¿no? Y que más allá de la discriminación también son agresiones, ¿no? Claro. Por supuesto. Y es una forma de violencia, porque precisamente esto de complicarle el trabajo, hacerlo más difícil, o cambiar horarios, o se vuelve una especie de tortura, ¿no? Sí, justo muchas prácticas de acoso laboral, de volver en un clima de trabajo en el que es muy complicado. Y aquí
aquí hay un momento de especial vulnerabilidad, ¿no? Y en el que nos hemos hecho cargo de ese costo social, especialmente las mujeres. Y digo por qué. Nosotros hemos hecho en el Consejo este ejercicio, a veces en las capacitaciones en las que les preguntamos a uno de los chicos que están ahí, de las personas, varones, jóvenes, que pensaríamos que pueden estar en edad reproductiva, ¿no? Y le decimos, oye, cuando tú te decidas ser padre, o tu pareja se embarace, tal, ¿qué momento crees que sería el más adecuado para decirle a tu jefe? Y las respuestas más comunes son, pues yo no tengo por qué decirle, ¿no? O no, ni siquiera, pues no lo había pensado, pues si me dan ganas y me llevo bien con él, le digo, si no, no. Ahora, cuando le preguntamos a una mujer más o menos de la misma edad, es, híjole, tiene desde muy chicas estamos preparadas como para pensar. ¿Cómo se lo digo? Ajá, ¿cómo se lo digo? ¿Cuándo se lo digo? ¿En qué proyecto? ¿En qué escenario laboral estoy? ¿Cómo se lo digo? Tal, ¿no? Porque a veces, y el hecho de que los hombres no tengan que hacerse cargo, no les preocupe, es un privilegio, ¿no? Sí, y es un privilegio porque en las políticas de laborales, en las empresas, pues normalmente no hay una política de cuidado asociado que reparta el tema de, pues los hombres también se hacen cargo de llevar al pediatra al niño, de recoger las boletas. Creo que ahora ya les van a dar también a los hombres embarazados, bueno, que tienen a su mujer embarazada, también les van a dar algunos días, ¿no? Bueno, van aumentando. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México tiene una política más amplia de permisos, de licencia de paternidad, ¿no? Está muy bien, porque tienen que ayudar también. Sí. Bueno, y más que ayudar es compartir una crianza. Compartir. ¿no? Sí, en el Consejo, por ejemplo, tenemos una política de 1 mes de licencia de paternidad, ¿no? Que es muy buena, pero además el despido por embarazo se considera también que, es decir, toda la carga, entre comillas, de la maternidad en adelante. Esto de ir para las boletas, que si el niño se enferma, que si falto, que si el festival de no sé qué y falto y tal. Y todo ese tipo de cosas, si estuviéramos acostumbrados a una sociedad en la que esas labores también las absorben los varones, entonces el costo social para las mujeres no sería tan alto en el espacio laboral. Sí, claro, por supuesto. ¿No? ¿Se penaliza? Se penaliza, sí, hay una cosa aquí muy interesante, que es siempre que se despide que una mujer termina su relación laboral o se despide una mujer estando embarazada, quien tiene que probar que no hubo discriminación es la fuente empleadora, siempre, siempre. Eso es la reversión de la carga de la prueba y opera siempre en el tema de embarazo, porque hay una presunción de que cuando se corre a una mujer en ese estado es que fue por discriminación. Y además es un apoyo cuando está más vulnerable que nunca, ¿no? Entonces Exacto. creo que es justo, me parece muy justo, ¿no? Sí, y que esa también es una dimensión de la dificultad para acceder a la justicia, porque es dependiendo de la etapa del embarazo, pero yo tengo 1000 otras preocupaciones, tengo que buscar otro trabajo, tengo que además cuidar a un bebé que está por nacer, tengo que cuidar mi salud, al mismo tiempo que tengo que ir a buscar por mis derechos, exigir mis derechos laborales y el derecho a la no discriminación. Es complejo. Es todo un tema. ¿Cuántos días antes? Creo que son 40 días antes. Sí, en México tenemos 12 semanas, ¿no? Entonces, repartidas unos días antes, como dices, y otros días después. Ya hablaremos en el espacio internacional cómo es esta situación. Bueno, el despido, como lo decíamos, por embarazo es la primera causa de discriminación en la Ciudad de México y en el país. Y por supuesto está fuera de toda ley, como lo veríamos platicando, pero vamos a ver este video que nos preparó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, del COPRED. ¿Lo vemos? Personas, si eres jefe o jefa de un grupo de trabajo, si empleas o tienes gente a tu cargo, este mensaje es para ti. Despedir a una mujer estando embarazada es discriminación. Necesitamos arrancar sentimientos de enojo, irritación y frustración que surgen cuando una trabajadora anuncia que está embarazada. Basta de levantar la ceja, de hacer muecas o de dar la espalda a las mujeres que ejercen su legítimo derecho a la maternidad. Las empleadoras y los empleadores debemos reconocerles a las mujeres embarazadas todos sus derechos laborales. Debemos darles confianza de que su puesto estará aquí al regresar de su parto. Y para ello debemos implementar todas las medidas necesarias que logren cubrir sus actividades durante su licencia de maternidad. Despedirlas por su embarazo atropella su dignidad y las deja en situación de vulnerabilidad, más aún cuando se les liquida por un monto mínimo o cuando se les pide la renuncia. En muchas ocasiones este es un acto consumado, después de hechos de acoso y hostigamiento que las obliga a renunciar.
La producción y la rentabilidad de los negocios son muy importantes, pero no más que las personas. Es inhumano atropellar la dignidad de las mujeres trabajadoras embarazadas. No cambiar estas actitudes viola no solamente la ley del trabajo, sino constituye sin duda un profundo acto de discriminación. Desde el gobierno de la Ciudad de México estamos haciendo nuestra parte. Atendemos las denuncias de mujeres víctimas de discriminación por embarazo. Buscamos la reparación del daño y les damos acceso a los programas sociales como el Seguro de Desempleo, una CDMX, Médico en tu Casa, entre otros. Pero necesitamos de jefes y jefas como tú, que sean aliados, que miren a las mujeres como trabajadoras con derechos y con la libertad de ejercer su maternidad en plenitud. Porque sí, despedir a una trabajadora por estar embarazada no solo daña a una mujer, no solo daña a su familia, sino daña gravemente a toda la sociedad. Pues sí, es totalmente correcto y estamos hablando de que la gente cuando regresa, las niñas, bueno, las chicas embarazadas, cuando ya tienen a su bebé regresan y ya como que ya no las miran igual algunas veces. El trato es distinto. El trato es distinto. Es muy frecuente meter muchísimo más presión, es lo que hemos visto en el Consejo, ¿no? Que regresan y entonces se mete, hay doble carga de trabajo, o al contrario, les retiran las responsabilidades principales que tenían de tal forma que el trabajo se vuelva nada motivador, ni nada interesante, ni ningún reto profesional, o esta cuestión de los esfuerzos físicos, o poner juntas en horarios en los que por la jornada reducida, por el derecho a la lactancia, les es imposible asistir, entonces tienen que escoger entre una cosa u otra. Estas son como prácticas muy, muy comunes, ¿no? Pues, ¿qué está haciendo la COPRED para tratar de eliminar? ¿Ustedes hablan con los jefes, las acompañan, reciben las denuncias, las ayudan a denunciar? ¿Cómo es? Fíjate que el Consejo tiene una posibilidad muy rica, pero a la vez limitada. Muy rica porque tiene cierta incidencia en el Poder Ejecutivo a través de diseño de política pública que genera indicadores y metas para prevenir esto en toda la administración pública de la Ciudad de México. También tiene la posibilidad de incidir a través de los casos y entonces la mayoría de los casos tienen que ver con empleadores del sector privado. Entonces, fuentes de empleo del sector privado. Así que estas fuentes de estos casos se atienden por conciliación y de las conciliaciones deriva sobre todo capacitaciones. Entonces, tenemos la oportunidad de, ahora sí que entrar hasta la cocina de las empresas, de las fuentes empleadoras y tener los cursos en sensibilización, además mostrar por obligación y por cumplimiento de la ley, en estas dos dimensiones, cultural y por cumplimiento de la ley, qué es lo que se puede hacer, qué modificaciones al esquema laboral puede haber y este tipo de cosas para prevenir la discriminación. Ahora, pues también tenemos incidencia en el espacio legislativo y en ese sentido es donde está la limitación de nuestra esfera de trabajo, porque recordemos que la materia laboral es una materia federal, ¿no? Así es. Entonces, pues se regula a través de la ley federal del trabajo que está fuera de nuestro ámbito exacto, de competencia. Así que en esto hemos trabajado, hemos tenido la fortuna de trabajar con tomadoras y tomadores de decisión del espacio federal para tratar de empujar modificaciones a la ley y ha habido varias iniciativas, aunque todavía seguimos esperando. A mí me parece muy importante que estemos hablando de esto para que la gente que nos está viendo, si está en esta situación o conoce a alguien que esté en esta situación, que sepa que puede recurrir a la COPRED, ¿no? Sí, por supuesto. El COPRED está para atenderlas en todo momento. Recuerden que las vamos a acompañar justo para la exigibilidad de sus derechos laborales, pero además también por la reparación del daño cuando hubo discriminación. ¿Qué te parece si vamos a un corte y ya nos presentas a tus invitados que son muy interesantes? Por supuesto, muy bien. Ahorita regresamos. Ahora regresamos.
de ATV 21.2, el canal de la Asamblea, un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Es por esta razón que le dedicaremos los siguientes minutos al trabajo de incidencia legislativa del que viene a platicarnos Dafne Cuevas, directora ejecutiva de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Ella ha coordinado diversos proyectos de impulso a políticas públicas y modificaciones legislativas con perspectiva de género. Participó en el proceso de construcción de la Agenda 2030 como el integrante del Grupo Mayor de Mujeres en Naciones Unidas y cuenta con una maestría en Economía y Gobierno y es licenciada en Psicología Social. Vamos con ella y con Margarita Castilla, que ya están listas del otro lado del estudio. Gracias, Yasmín. Pues, Dafne, bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto tenerte acá representando y mostrando el trabajo de consorcio legislativo. Y bueno, quería preguntarte, además de que nos platicaras un poco qué hace Consorcio, ¿cuál es la estrategia o cómo mira Consorcio Legislativo la importancia de incidir para modificar esta situación de discriminación de despido por embarazo? Hola Margarita, muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que te tengo que decir es que Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad es una organización feminista que se crea en 1998, es decir, estaba comenzando el proceso de la pluralidad en el Congreso. Por primera vez habían llegado partidos de oposición en un número relevante a la Cámara de Diputados y en el 2000 llegarían al Senado y se instalaría en todo el Congreso la pluralidad. Y entonces varias feministas de diferentes organizaciones dijeron, van a empezar a pasar cosas en el Congreso de la Unión. Ahí se van a tomar ahora sí decisiones que no sean nada más las que ya se vienen decidiendo desde el Ejecutivo. Claro. Y entonces vamos a estar ahí vigilantes. Por eso se crea Consorcio. Entonces Consorcio es una estrategia de un movimiento justo para hacer incidencia. ¿E incidencia con qué temas? Con los temas de la agenda feminista, que incluyen de manera específica todo el amplio espectro de los derechos de las mujeres, de la construcción de la igualdad, de la construcción y fortalecimiento de la democracia, de la participación ciudadana, de la participación política de las mujeres, del acceso a la información pública. Digamos, es el abanico completo de la agenda feminista y la idea es, bueno, estar ahí, vigilar al Poder Legislativo, identificar cuando van a tocar un tema que sea contrario a derechos para decir, eso no se puede hacer, señores, y llevar argumentos y frenarlo, pero también intentar hacer incidencia, ver posibilidades para colocar algún tema en discusión y poder avanzar en materia del reconocimiento de nuestros derechos en el Congreso de la Unión. Justamente eso es el marco de nuestro quehacer cotidiano. A eso se dedica de manera específica Consorcio. Y en últimas fechas, o desde hace ya varios años, hemos estado dando seguimiento a acuerdos internacionales porque mucho de lo que se puede avanzar en las leyes locales viene de lo que comprometen los países en el espacio internacional. Entonces, claro, vamos allá a lograr como agendas más ambiciosas, donde se puedan reconocer derechos de manera más amplia, más progresista, más integral, y luego venimos acá a exigir que las leyes locales se comporten en el mismo sentido del marco jurídico internacional. Claro. Esa ha sido la manera en que hemos coordinado nuestro quehacer para pensar que los marcos jurídicos respondan más a los derechos de las mujeres en este país. Es decir, poder armonizar como los marcos normativos de todos los niveles para que en función del corpus jurídico constitucional, que recordemos que a partir de 2011 incluye todo el derecho, todo el marco internacional de derechos humanos. Así es. Y muy conscientes de que casi que lograr que una ley se apruebe no es garantía de que automáticamente se va a cumplir y ya todos los derechos que ahí se plasman se puedan ejercer. Claro. Eso lo tenemos muy claro. Sabemos que son escenarios distintos. Por un lado es modificar los marcos legales y a partir de ahí la política pública, y luego la otra cosa es hacerlos valer y que los derechos de las personas se puedan ejercer. Si tenemos muy clara la diferencia, decimos, no, si cambiar una ley es súper fácil. Por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia solo tomó 3 legislaturas. Es decir, 7 años desde que la iniciativa se presentó hasta que fue aprobada. Y ahora seguimos viviendo de manera cotidiana diversas manifestaciones de violencia en la vida cotidiana de las mujeres. Una de ellas, el despido por embarazo, que no solo es discriminación, es una forma de violencia y así lo reconoció la ley en una reforma en el 2014. Sí, por supuesto, y es trabajo del resto de las instituciones asegurarnos que esta brecha entre lo que hay en la norma y lo que hay de facto se acorte, ¿no? Claro, y las feministas señalamos siempre, las leyes son un marco, la implementación de las leyes y el ejercicio cotidiano de los derechos
ese lo tenemos que medir en la vida cotidiana de las mujeres. Por supuesto. Y si el Acuerdo Internacional de CEDAW lo explica muy bien cuando explica qué es la igualdad sustantiva. O sea, no importa que tú hagas leyes, que crees política pública, no sé qué. Si las condiciones de vida de las mujeres no han cambiado y no han cambiado para bien, lo que hayas hecho lo hiciste mal. Entonces tienes que volver a revisarlo, porque el asunto es que haya una igualdad de resultados. Esa es la igualdad sustantiva. Entonces aquí estamos todavía muy retrasados, por ejemplo, en materia de despido por embarazo, porque si bien la Ley Federal del Trabajo pone explícitamente la imposibilidad de despedir a las mujeres, pues las mujeres siguen siendo despedidas, ¿no? Cuando anuncian que tienen un embarazo o cuando se les empieza a notar. Muchas de las quejas, como tú estabas contando en el primer bloque, que ustedes reciben, tiene que ver con que las despiden. Principal causa de quejas, de presentación de quejas y reclamaciones. Y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una causa súper importante. Por ejemplo, una de las iniciativas presentadas en la legislatura pasada, dentro de su marco de exposición de motivos, señalaba números, estadísticas y números de quejas y decía que la CNDH recibía un número muy importante de quejas de despido por embarazo entre diferentes dependencias. Pero dinos, a ver, entendiendo que la modificación de una norma no cambia toda una estructura que genera discriminación, pero que es importante tener las modificaciones o el piso mínimo para que estas no se reproduzcan, ¿cuáles son los espacios de incidencia importantes o las reformas que están pendientes y las deudas a nivel federal, local? Recordemos que lo laboral es materia federal, pero que ustedes observan desde consorcio. Mira, justamente nosotras el año pasado presentamos un estudio que hicimos junto con COPRED, en el que revisamos el trabajo legislativo en la materia desde los años 2012 a 2016. Queríamos saber si el tema se tocaba, cómo se tocaba, cuáles eran como los énfasis que estaban poniendo las legisladoras o legisladores interesadas en tocar ese tema. Y bueno, lo primero que hay que decir y que no nos sorprende demasiado es que las iniciativas que revisamos, que en el Congreso de la Unión eran 30, 25 en la Cámara de Diputados y 5 presentadas en el Senado, eran iniciativas mayoritariamente presentadas por mujeres. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el tema se tocó en 2 ocasiones, en 2 iniciativas distintas, pero efectivamente no son competentes para reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sí estaban tocando el tema en materia de generar puntos de acuerdo, para generar incentivos para que no despidieran a las mujeres o para generar sanciones en los casos que ocurriera, como en el ámbito de su competencia, ¿no? Bueno, lo importante del tema es que, aunque se ha intentado como fortalecer la ley, siempre se piensa o se han presentado las iniciativas como desde una mirada de criminalización, por decirlo así. Si un empleador despide a una mujer embarazada, hay que criminalizar o sancionar esa conducta. Y nosotras tenemos claro que esa no es la manera más exitosa de hacer que culturalmente algo se transforme. O sea, tenemos que hacer que los empresarios, que los contratadores, que los empleadores sí cumplan con la ley, que ya dice que no las pueden despedir, pero que además no solo sea porque se hagan acreedores una sanción, sino porque puedan entender la valía que tiene el aporte de las mujeres al espacio laboral y que más bien tenerlas allá y brindarles los derechos que la ley les otorga, los haga merecedores de ciertos beneficios fiscales, es decir, que se reconozca a aquellos empleadores que están haciendo cumplimiento de la ley, que se les hagan incentivos fiscales, ¿no? Que ha sido uno de los métodos que se han empleado en otros lugares del mundo y que han sido mucho más exitosos para que los empleadores, los hombres compañeros de trabajo, además, no vivan a las mujeres embarazadas como una amenaza, que no trabajan y cobran, que le quitan dinero a la empresa o que no están produciendo y nada más están agarrando recursos, sino que realmente entiendan que las mujeres hacemos la tarea reproductiva porque así está dividido el mundo, porque los hombres todavía no se pueden embarazar y parir, pero que además también hacemos la tarea productiva y que entonces hay que encontrar maneras de conciliar esas 2 esferas y de generarnos condiciones en las que no sea absolutamente inhumano nuestra vida cotidiana, ¿no? No, pues muy importante, es decir, recuperamos este asunto en el que pones énfasis, que no sirve la mirada que criminaliza, no, los empleadores necesitamos cambiar la cultura laboral, pero una cultura laboral que no sea desde la condescendencia, sino desde el reconocimiento del aporte y del trabajo que hacemos las mujeres. Claro, ¿no? y en las 2 esferas de la vida. En las 2 esferas tanto de la vida pública como en la vida privada, tanto en la vida productiva como en la reproductiva. Las economistas feministas hemos dicho todo el tiempo que reconocer el aporte de las mujeres en toda la economía reproductiva es entender que el modelo económico se tiene que transformar en una mirada en que lo productivo se sostiene
sostenible a partir del trabajo que nosotras hacemos desde la reproducción y los cuidados. Sí, por supuesto, por eso la política del cuidado y el reconocimiento de esta base es muy importante. Pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas ideas. ¿Dónde pueden conocer más sobre el trabajo de Consorcio? Consorcio tiene una página de Facebook que es Consorcio para el Diálogo Parlamentario. Yo tengo una cuenta de Twitter que iban a poner en la pantalla, @Dafne, puedo contestar mensajes. Tenemos una cuenta también de Facebook, Dafne Cuevas, mi nombre se escribe muy raro, pero por eso lo iban a poner en pantalla. Y mi nombre así de raro como se escribe, le pones adelante @consorcio.org.mx y podamos estar en contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y brindarnos esta información tan importante para el tema. Gracias por la invitación, Margarita. Nos vemos pronto. Vamos a un corte. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Hoy comenzaremos por darle un panorama de la perspectiva sobre el marco regulatorio laboral. Para ello contamos con la presencia de Joyce Carol Sadka, quien desde el 2005 ha recopilado grandes bases de datos tomadas de expedientes de demandas laborales en México, con el fin de estudiarlos. En los últimos 5 años ha realizado más de 8 experimentos de campo en tribunales laborales en relación con el tema. Su desempeño profesional está relacionado con sus bases académicas, pues cuenta con 2 doctorados, uno en economía y otro más en jurisprudencia. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Derecho y del Centro de Investigación Económica del ITAM. Ella se encuentra con Margarita Castilla. Adelante. Muchas gracias, doctor Bolavsky. Pues Joyce, qué gusto tenerte por acá de nuevo. Hemos tenido el gusto de colaborar desde COPRED en algunos otros espacios. Muchas gracias. Pero, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los números respecto al fenómeno de discriminación por embarazo? Y el número, o sea, ¿qué tanto, cuál es la afectación, digamos, de este fenómeno? Pues los números sí son alarmantes en 2 sentidos. Porque son muchas mujeres despedidas por embarazo y por cuestiones de cuidado de hijos pequeños. Y por otro lado, porque muy pocas de estas llegan a ser demandas laborales que son efectivas. Empecemos por la segunda parte, que son las demandas. La Junta Local de la Ciudad de México tiene 20 juntas especiales adentro, que vienen siendo como 20 juzgados. Uno de ellos está dedicado hoy en día a grupos vulnerables. El grupo vulnerable más importante que ellos tienen son las mujeres despedidas por embarazo. Entonces, cuando una mujer llega y demanda en la Junta por un despido y refiere que fue despedida por embarazo, lo que se intenta es canalizar ese expediente, ese juicio, a la Junta 19 de la local. Esta Junta tiene alrededor de 700 o un poco más de 700 demandas de este tipo. Y cumple con los plazos de la ley y presiona mucho para que la indemnización o la liquidación que se le pague a la mujer que fue despedida por embarazo sea realmente el 100% de lo que la ley prevé. Pero estos casos realmente son muy pocos si los comparamos con el mundo de mujeres que sí son despedidas por embarazo. Si nos vamos a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y nos vamos a cifras del 2016, vamos a ver que en la Ciudad de México, entre mujeres que se encuentran en edades entre 20 y 40 años, que digamos es una fase más fértil de la edad de la mujer, que han sido separadas del empleo y esa separación no fue voluntaria, sino que fue un despido, y se les pregunta la razón por la cual fueron despedidas, cerca de un tercio nos dice que su despido fue relacionado con estar embarazadas o con el cuidado de hijos pequeños. Y esto sí es alarmante. Claro. Pensando que han de ser cientos de miles de mujeres económicamente activas en México, en la Ciudad de México, dentro de esos rangos de edad, pues sí nos alarman estas cifras. ¿Qué es lo que implica esto? Pues hay
muchas mujeres despedidas por embarazo y por todo lo que rodea el embarazo, ¿no? Y yo quisiera mencionar aquí que hay como 2 teorías de la discriminación que la ciencia económica identifica. Una es: yo discrimino a una persona porque no me gusta, tengo una preferencia en contra de esta persona. Pero la otra es lo que se llama la discriminación estadística. Y lo que pasa en las encuestas, cuando se pregunta a patrones por qué llevan a cabo esta discriminación, muchos dirán: yo no tengo nada en contra de la mujer embarazada, pero yo sé que va a empezar a faltar, yo sé que va a querer ir temprano, yo sé. Entonces asumen cosas sobre el desempeño de esta mujer y entonces se incurren en lo que llamamos discriminación estadística, que es donde yo discrimino a una persona porque pertenece a cierto grupo, ni siquiera por nada que esta persona ha hecho o ha dicho. Posiblemente esta mujer tiene mucho apego a su trabajo, es muy responsable y va a buscar la manera de hacer el trabajo muy bien, y la mayoría de las mujeres son así. Claro. Pero se hace una discriminación porque pertenece al grupo de mujeres embarazadas o con hijo pequeño. Y tengo 2 preguntas. Por ejemplo, ya que llega como a estas juntas especiales que nos dices que es solo un porcentaje de las mujeres despedidas por embarazo las que llegan a exigir sus derechos laborales. Pero digamos que procede, todo pasa por la junta especial. Una de mis preguntas es: ¿de oficio tienen las mujeres que poner en su demanda que consideran haber sido discriminadas, o es una cuestión que, más bien, las mujeres tienen que decir que fueron discriminadas, o de oficio las juntas pueden derivar estos casos a la junta especial? Cada vez más intentan derivarlo por oficio. Cuando llega una mujer que sí está embarazada y se ve que está embarazada y está metiendo su demanda, sí suelen preguntarle si fue un despido por embarazo. Pero muchas veces toma en cuenta que los abogados son los que meten las demandas. Entonces, si no yo lo refiero como abogado, como tu abogado en el caso, no refiero que fuiste despedida estando embarazada o por embarazo, no entra a esta junta especial. Puede ser que no entre a esta junta especial. Entonces, podemos tener muchos casos más que están por ahí regados en todas las demás juntas especiales, pero que no se están detectando precisamente como grupo vulnerable. Y ya que llegan ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando se da una sentencia, digamos, tiende a perjudicar, o las empresas tienden a perder porque efectivamente se reconocieron los derechos de esta mujer. ¿Qué tan costoso es para la empresa? ¿Cómo resulta? Digamos, sí es más costoso para la empresa hoy en día en el DF por estos esfuerzos que hace la Junta, porque llevan la demanda en los plazos que marca la ley, entonces es mucho más rápido. Hacen un esfuerzo muy fuerte para las notificaciones y las ejecuciones de las sentencias que salen a favor de las mujeres, y obviamente tienen todas las presunciones legales a su favor, estas demandantes, ¿no? El problema ahí es que los empleadores siguen con esta práctica. Entonces tendremos que preguntar por qué, a pesar de todos estos esfuerzos que hace la Junta, por qué siguen los empleadores con una práctica tan común de despido por embarazo. Claro, porque si todas las mujeres realmente accedieran a esto, ¿sería un incentivo suficiente para que los empleadores dijeran: no, me es demasiado costoso? Es correcto. Si todas las mujeres accedieran, todas las mujeres denunciaran, y también si no hubiera impunidad en general en la aplicación de la ley, sería mucho más costoso para el empleador y podríamos ir cambiando algo que parece ser casi como una costumbre. Y es casi aceptado por la sociedad, incluso por la mujer. Porque si no fuera aceptado por la mujer, veríamos más mujeres reclamando esto. Por supuesto. Oye, ¿y qué sugerencias podemos tener? Por ejemplo, ¿por qué las normas laborales no son de mucha ayuda para quitar estos incentivos? Pero además, ¿cuál es el contexto actual? Sí. Las normas no son muy efectivas porque no distinguen dentro del derecho laboral entre un despido injustificado por cualquier razón. Por ejemplo, mi negocio me va mal y yo no puedo pagar a los trabajadores, les digo que no les voy a poder pagar y los liquido conforme a ley. Que muchos de nosotros no lo consideramos algo tan poco ético, aunque la ley dice que es un despido injustificado y hay que compensar con una liquidación al trabajador. La Ley Federal de Trabajo hoy en día no distingue entre esto y el despido por embarazo. Es un despido injustificado como cualquiera.
no pone mayor costo al empleador por despedir a una mujer embarazada que por despedir a un trabajador por no tener los fondos suficientes para pagarle. Invisibiliza la situación, la diferencia. Exactamente. Ahora, en el área de derechos humanos y en el área de derecho penal, porque incluso en la Ciudad de México está penada la discriminación por embarazo y por muchas otras condiciones, sí existe ahí una penalización, pero tampoco esa ley se ha usado. Si nosotros vamos a los juzgados penales acá de la Ciudad de México y vemos cuántos juicios realmente se están llevando por discriminación de este tipo, tampoco se está utilizando el sistema legal. Y la razón por qué no se utiliza es, número uno, en el caso del derecho laboral, porque no es favorable a la mujer, y por otro lado, porque existe una impunidad generalizada en el uso del sistema legal. De la gente que violan la ley tienen una impunidad y entonces pues no es muy atractivo para la víctima, ya sea de discriminación laboral o ya sea de una discriminación en el ámbito penal, no es muy atractivo para ellos usar el sistema. Claro, y es aún más costoso usar el sistema cuando tienes que atender a un bebé que acaba de nacer, ¿no? Exactamente. Pero bueno, un poco como de mensaje final, ¿qué mensaje nos darías? ¿Qué es clave en este tema y necesitamos hacer? Lo que es clave en este momento es, hay una reforma constitucional en materia laboral. Hoy en día se están discutiendo las leyes secundarias, la nueva Ley Federal de Trabajo. Tienen que pasar, deberían de haber pasado para esta sesión legislativa y no pasaron. La siguiente sesión entre septiembre y diciembre de este mismo año va a ser la sesión clave donde probablemente pasen esta ley. Es el momento de ser activistas y decir, la ley misma tiene que distinguir y poner una penalización mayor, una indemnización mayor por el despido por embarazo. Eso sería el mensaje, que hoy es el momento de ser activistas, de que los grupos, la COPRED y todos los grupos que giran alrededor de este tema empujen. Así que desde la Ciudad de México también veamos cuáles son los nuevos ahora congresistas que estarán, bueno, más bien senadores y representantes de la Ciudad de México en el Congreso de la Unión, así para incidir en este sentido. Así que, bueno, Joyce, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan útil y pues bueno, ya saben que pueden contactar a Joyce en el futuro, es académica del ITAM, para ampliar información al respecto. Pues vamos a un corte. Muchas gracias. De vuelta en Ciudad Abierta, espacio con un lenguaje que no tiene fronteras. Despido por embarazo es nuestro tema de hoy y como cada semana lo abordaremos desde un ámbito más allá de nuestro territorio en la agenda internacional. Esta tarde con la participación de Adriana Aguilera, encargada de asuntos internacionales del COPRED. Vamos con ella y con Margarita Castilla. Gracias, doctor Volapsky. Adriana, bienvenida a este Muchas espacio gracias. para que nos des la información internacional. Y pues empezamos como muchos de estos programas, que son ¿cuál es el marco internacional de derechos humanos que aborda este tema, desde el cual podemos enfocarnos? Claro, primero voy a mencionar los convenios que ha ratificado el Estado mexicano y después voy a entrarme a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Las dos principales que abordan el tema de manera específica es el Belém do Pará, que es del Sistema Interamericano, y el de CEDAW, que es el de Sistema ONU. Y pues bueno, de las cosas que sí me gustaría resaltar de estos dos convenios es que ambos resaltan ahora sí que el derecho de toda mujer a ejercer una vida plena y libre de ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales. Y por supuesto, como sabemos, todos los derechos laborales forman parte de los derechos sociales y económicos, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que resaltan de estos dos convenios. Otra de las cosas que dice el de Belém do Pará, que el nombre completo es Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, es que justo en su artículo 6º dice que el derecho que toda mujer tiene a vivir una vida libre de violencia incluye el derecho a vivir una vida libre de toda forma de discriminación. Y yo creo que esto es algo muy importante porque
porque justo los despidos por embarazo es una acción discriminatoria que ejerce la fuente empleadora, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se debería de resaltar. También otra de las cosas que dice, y ahí sí puntualiza el CEDAW del sistema ONU, es que en su artículo 11 justo prohíbe el despido por embarazo, dice que se tiene la obligación de dar licencias de maternidad, de dar prestaciones, y también algo muy interesante que se me hizo es que está prohibido el despido sobre la base del estado civil, y entonces como que muchas personas van a pensar como por qué a una mujer se le podría discriminar y por ende despedir por ser no soltera, ¿no? Y entonces ahí es cuando los prejuicios, porque la mujer se supone que tiene a su cargo el cuidado de los hijos o de las hijas, los quehaceres del hogar, y además el estar casada, entonces implica que corre el riesgo de poder llegar a estar embarazada, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que también puntualiza, y yo creo que es como importante. Claro, y en una práctica muy local hay que eliminar esta costumbre que tenemos de poner en nuestro CV cuando pedimos un trabajo, que nuestro estado civil, ¿no? Pero nos comentabas al principio que hay instrumentos internacionales que no han sido ratificados por México. Sí, por supuesto. Son 3, que uno se complementa al otro. Entonces, como que el último tiene, o sea, como que eleva los pisos mínimos que establecen los primeros 2. Está el convenio 003, el convenio 103 y el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. Este no ha sido ratificado por México. De hecho, los únicos estados de Latinoamérica y el Caribe que lo han ratificado es Cuba, República Dominicana y Perú. Entonces, creo que ahí es como un gran reto que tenemos como región. Y bueno, los pisos mínimos que esta convención establece, y yo creo que es importante resaltar, es que 1, la licencia de maternidad tiene que ser como mínimo 14 semanas. Y dentro de estas 14 semanas, la licencia de maternidad posterior al parto tiene que ser de 6 semanas. ¿Y qué es lo que establece la Ley Federal del Trabajo? Aquí en México lo que se dan son 12 semanas y 6 anterior al parto y 6 posterior al parto. Y se podrían dar 8 posterior al parto siempre y cuando haya una hospitalización del recién nacido, ¿no? Porque entonces, o si tiene alguna una discapacidad, entonces se le podría dar esas 8 semanas. Pero en un principio son 12. O sea que a México el firmar esta convención le implicaría toda una reforma para ampliar el periodo de licencia de maternidad en 2 semanas, ¿no? Exacto. ¿Qué países, por ejemplo, tienen el más alto número de días, una licencia mucho más ampliada, y cuáles, digamos, los menos? Sí, los que dan 18 semanas son Chile, Cuba y Venezuela. Después le sigue Brasil con 17, Costa Rica 16, Belice cumple con las 14, y bueno, quienes estamos igual que México son Barbados, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití y Uruguay. Y quienes dan 13, o sea, una semana más, es Guyana, y Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas. Bueno, estos, aunque no son países independientes, pues sí son ahora sí que islas del Caribe, ¿no? Y forman parte de la región, y Trinidad y Tobago. Y en cuanto al salario, perdón por interrumpir, en cuanto al salario, que no puede ser menor a 2/3 partes de las ganancias que la mujer tenía anterior a su licencia, que serían alrededor de 66.6%. Quienes no cumplen, porque la mayoría sí cumple, Paraguay, que da nada más un 50%, Dominica, que da un 60%, al igual que Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Bueno, pues esta información es muy importante. Se nos ha acabado el tiempo de este programa. Creo que hemos visto ejemplos interesantes. Y vamos con el doctor Volawski. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo de Prevención a la Discriminación, el COPRED. Les agradecemos su presencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo miércoles. Gracias.
Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volapsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.